Buenos días, soy el alumno Jesús Emilio Juan Rentería y voy a presentar el tema de los 4 paradigmas de la psicología en la educación. Empezaremos por el paradigma conductista. Este paradigma tuvo sus orígenes a inicios del siglo XX a manos de su autor J.B. Watson. Como aquí podemos apreciar a Watson. De acuerdo con Watson, para que la psicología lograra un estado verdaderamente científico, tenía que olvidarse del estudio de las ciencias y los procesos mentales, los cuales son procesos inobservables. Ahora bien, para estudiar las conductas de los organismos, los conductistas se aseguran de definirlos en términos observables e inobservables. Los procesos observables son medibles y cuantificables, lo cual quiere decir que podemos tener una escala o una medición de estos. Asimismo, los inobservables no pueden ser cuantificados. El conductismo se inserta en la tradición filosófica del empirismo y según esta postura el conocimiento es una copia de la realidad y simplemente se acumula mediante simples mecanismos asociativos. Obviamente hace referencia a que nosotros no creamos el conocimiento, sino que más bien lo comprendemos, asimilamos y asimismo tenemos una idea de este. Vamos a hablar a continuación de la concepción de la enseñanza y la concepción del maestro. Cabe recalcar que estos dos puntos los vamos a ver en los 4 paradigmas de ahora en adelante, ya que pienso que es adecuado tener una comparación y asimismo para hacerlo decidí que estos dos concepciones son adecuadas, ya que somos maestros y las dos serán muy importantes para nosotros en un futuro. Iniciando con la concepción de la enseñanza, cualquier conducta académica puede ser enseñada oportunamente si se tiene una programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las respuestas de los alumnos y la forma como serán reforzados. Y igualmente la concepción del maestro. Para este enfoque, el trabajo del maestro consiste en desarrollar adecuadas series de arreglos de contingencia, de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. Obviamente, el maestro debe poder realizar evaluaciones y asimismo trabajos que sean adecuados para cada alumno. Igualmente, para cada alumno pueda desarrollarse, tiene que tener un medio adecuado. Seguimos con el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo del procesamiento de información tuvo su origen durante la década de los 50. En el estudio de las representaciones mentales, los teóricos cognitivos se esmeran en producir trabajos científicos dirigidos a describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales. El planteamiento epistemológico considera que el sujeto elabora representaciones y entidades internas de una manera esencialmente individual. Dichas representaciones mentales determinan las formas de actividad que realiza el sujeto. Para esto, para comprenderlo un poco mejor, podemos tener la comparación o el ejemplo de el estímulo-respuesta, ya que un mismo estímulo puede tener una respuesta muy diferente dependiendo del sujeto al cual se le aplique, ya que todos somos muy diferentes, tenemos diferentes capacidades, asimismo tenemos diferentes experiencias, lo cual puede dar como resultado una respuesta muy diferente entre individuos. Para estudiar los procesos y representaciones mentales, los teóricos del procesamiento de la información utilizan un recurso central, la inferencia, la cual está muy en contraste con el paradigma anterior, si nos ponemos a pensar, ya que la inferencia tiene mucho que ver con la persona que la realiza, que la que realiza el estudio puede ser, la inferencia puede ser bastante diferente a una persona que realiza el mismo estudio de la misma manera. Pero aún así se considera un método válido para estudiar los procesos mentales. En la concepción de la enseñanza en este paradigma, la educación es un proceso sociocultural mediante el cual una generación transmite a otros saberes y contenidos valorados culturalmente que se expresan en las distintas currículums, tanto de nivel básico como de los superiores. La concepción del maestro. En concordancia con la concepción de la enseñanza, considera
que los profesores pueden tener la idea del alumno activo desde la perspectiva auswelliana. El profesor debe estar profundamente interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje con sentido de los contenidos escolares. Obviamente, esto busca que no solo el alumno, sino que también el maestro busquen el conocimiento. Asimismo, generar una relación en la cual ambos busquen un mutuo beneficio, con un deseo de aprender y enseñar más. El paradigma sociocultural. Su creador y principal promotor es L.S. Vygotsky. Aquí podemos apreciar a Vygotsky. El esquema teórico de los paradigmas sociocultural utiliza una forma integrada para relacionar cuestiones como el desarrollo psicológico, la cultura, la educación y el aprendizaje. Para Vygotsky, el problema epistemológico de la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento se resuelve con los planteamientos del interaccionistas de la interacción y el dialecto. Esto obviamente quiere decir que, según Vygotsky, siempre y cuando haya para que haga un verdadero entendimiento, se necesita una buena interpretación, así mismo como una buena enseñanza. Según varios autores, el núcleo del paradigma vygotskiano está compuesto por los siguientes temas, que son el tesis de las funciones psicológicas superiores, que sostenerse a través del estudio de las actividades instrumentales mediante el uso de instrumentos. La tesis que sostiene que las funciones psicológicas superiores tienen su origen y se desarrollan en los contextos de las relaciones socioculturalmente organizadas. Y por último, las funciones psicológicas superiores no pueden ser estudiadas como entidades fosilizadas, sino a través de la aplicación de un análisis genético. Todo esto quiere decir, obviamente, que según este enfoque o este paradigma, se necesitan métodos para cuantificar o para poder medir adecuadamente a cada persona en cada estudio. En cuanto a la concepción de la enseñanza, según Brunner, los procesos educativos en general son como foros culturales, es decir, como espacios en los que las enseñanzas y los aprendices negocian, discuten, comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y contenidos curricularmente en sentido más amplio. La concepción del maestro, el profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto práctico y mediante socioculturalmente determinados. Obviamente esto quiere decir que para la enseñanza tiene mucho que ver lo socioculturalmente aceptado. Esto se refiere a que según la cultura, la sociedad, varios temas pueden ser más importantes o menos importantes y pueden verse más enfocados en esos temas según el paradigma sociocultural. Por último, el paradigma humanista. Aunque se dice que el humanismo tiene antecedentes remotos en los escritos de algunos filósofos griegos como Aristóteles, como puede darse cuenta que como el paradigma de la disciplina psicológica nació en Estados Unidos poco después de la mitad del siglo XX. El paradigma humanista es un complejo conglomerado de facciones y tendencias. No obstante, el paradigma humanista nace a partir de la idea de que las personalidades humanas es una organización y continuidad que está en continuo proceso de desarrollo. Esto hace referencia a que el humanismo tiene mucha fe en las personas, así mismo como en su potencial, ya que en cada momento todas las personas están evolucionando, o más bien creciendo a cada segundo y desarrollándose. En este paradigma, la concepción de la enseñanza es que frente a la postura de la educación llamada tradicional, en la que se hace hincapié en la enseñanza directa y rígida predeterminada por un currículum inflexible, los humanistas suscriben que la postura de la educación centrada en el alumno insiste en una educación flexible y abierta. En cuanto al maestro, el profesor debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos para este modo fomentar y crear un clima social básico que permita que
la comunicación de la información académica y las emocional sean exitosas. Esto quiere decir que además de que la educación tiene que ser un tema abierto según las capacidades de cada persona, también tiene que ser un enfoque humanista muy importante en el cual el profesor y el alumno se relacionen mutuamente para así generar una relación de confianza y poder tener mayor entendimiento. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. Una última vez, soy José Emilio Guarnetería y me despido.